El manga comienza mostrándonos la imagen de una waifu llamada Dante, la cual tuvo que vivir una vida bastante compleja, pues cuando era niña fue abandonada por sus padres, los cuales la dejaron sola en la ciudad a la edad de 5 años. En ese punto la prota fue criada por las mujeres de la calle y sus amigos fueron los hijos de los vagabundos. Para alimentarse tenía que rebuscar entre la basura algo que estuviese en buen estado para no morir de hambre, y cuando no encontraba nada, decidía robar algo de comer en el mercado rogando a Dios que no la atraparan, ya que si lo hacían le daban una paliza. Y sí, esa era la tormentosa vida que le tocó vivir a la prota de niña, siendo que cuando cumplió 12 años, se topó con la existencia de una academia donde se enseñaba a los niños a utilizar la espada. Allí el encargado de la academia, al ver que la prota siempre pasaba por allí, la invitó a pasar a tomar una espada. Que ante esto la prota le dijo al instructor que no tenía dinero para pagar las clases, sin embargo el instructor le respondió que no importa, que él le iba a permitir tomar una práctica gratuita, siendo que si lo hacía bien, la dejaría entrenar en la academia gratis y de forma permanente. Que claro, cuando el instructor le hizo esta propuesta a la prota, jamás pensó que ésta iba a resultar siendo tan pero tan buena con la espada, o sea la primera empuñada dejó a todos sus alumnos regulares en el suelo, y lo más sorprendente es que los madreó a todos al mismo tiempo. Que cuando el instructor vio esto, le propuso a la prota la invitación formal para que pase a ser miembro regular de la academia, de allí que para inscribirla, le preguntó cómo se llama. Sin embargo, la prota le dijo que ella no tiene nombre, que sus padres la abandonaron sin ponerle uno, así que bueno, el instructor además de adoptarla, decidió bautizarla bajo el nombre de Dante. Desde ese momento la prota y el instructor se dedicaron a entrenar fuertemente, de hecho esos entrenamientos que el instructor le ponía a la prota eran re duros, pero no más duros que la vida que la prota había llevado hasta ese momento, por eso la waifu fue capaz de aguantar el dolor de los entrenamientos, y así transcurrieron varios años, hasta que cuando la prota cumplió 19, el instructor falleció. Naturalmente después de muerto el instructor no podía seguir dándole clases a la prota, y mucho menos podía seguir apoyándola económicamente. La herencia del instructor se repartió entre sus verdaderos hijos, así que como a la prota no le cayó nada de eso, se vio nuevamente en la situación de no tener dinero. Sin embargo, a diferencia de lo que le había ocurrido en su infancia, ahora la prota al menos tenía sus habilidades con la espada, por eso se apuntó en un concurso de espadas, donde el ganador obtendría un buen premio. Obviamente la prota ganó ese torneo, luego de ese ganó otro más, y su fama como gran guerrera se extendió al punto en que fue reclutada por el gremio de mercenarios, donde ganó una guerra. Tras esto la prota venció a un dragón malvado que amenazaba con destruir el reino, seguido a lo cual se hizo famosísima en el reino como la famosa heroína de la espada. Incluso la prota se ganó el apodo de la mejor espadachín del continente, y con ello muchos viejos de dinero comenzaron a proponerle matrimonio y a ofrecerle importantes sumas de dinero. Gracias a ello la prota pudo resolver el problemita de dinero, e incluso en un día de esos fue llamada por nada más y nada menos que por el emperador. Pero eso no es todo, gente, resulta que el emperador es también el padre de la prota. Si así como escucharon, el emperador es el tipo que abandonó a la prota cuando era niña, y ahora el muy sinvergüenza quiere ofrecerle un puesto en la casa imperial, dado que como la prota ahora es famosa, a él le conviene tenerla consigo y contarle al mundo que es su hija. O sea, este emperador es una basura. El condenado tuvo 12 hijos a los que abandonó igual que a la prota, pero como la prota se hizo famosa, ahora él quiere aprovechar dicha fama en su beneficio como gobernante. Pero claro, la prota no va a ser tan pendeja como para reconocer a su padre, sabiendo que éste la abandonó a su suerte cuando era pequeña. Ella más bien rechazó el ofrecimiento de su padre, a lo cual su padre reaccionó indignadísimo expresándole a la prota que ser parte de la familia real es un gran privilegio. Y sí, la prota entiende que pertenecer a la familia real es un privilegio, sin embargo ella quiere algo más, por eso le pidió a su padre que le otorgue no solamente el lugar que le corresponde como su hija dentro del palacio, sino que la waifu también quiere que le den 10 caballos, y una tropa de soldados. Que ante esto el tacaño del emperador reaccionó con cara de que lo que la prota pedía era mucho, pero la prota, acercándose a él amenazantemente, le dijo que eso que ella está pidiendo es nada comparado con todo lo que él tiene, sin mencionar el hecho de que él ahora la necesita más a ella que ella a él. Por eso la prota, como no guarda ningún tipo de respeto hacia su padre, lo hizo aceptar sus condiciones para poder formar parte de la casa imperial. Pues como el emperador estaba perdiendo popularidad, el hecho de que se supiera que la mejor espadachín del continente era su hija,
lo ayudaba demasiado en las encuestas para recuperar el favor de sus gobernados. Que por otro lado, la prota al aceptar el trato pudo vivir una vida sin carencias, ahora podía comer lo que ella quisiera cuando ella quisiera, y aunque sus medios hermanos la vieran con cierto recelo, a ella la verdad que le valía verga. Ya ella estaba acostumbrada a que las personas la vieran feo en su etapa de cuando vivía en la calle, de allí que soportar la mirada de un par de pelotudos era pan comido para ella. Y así es como, sin prestar atención a los demás, llegó un punto de la historia en el que la prota se convirtió en la emperatriz, heredando el puesto que dejó vacante su padre. Con esto la prota había llegado a la cúspide de una vida donde tuvo que arrancar desde muy abajo, pero que culminó muy arriba gracias a que nunca se rindió. Lamentablemente la waifu falleció a la edad de 33 años, sin dolor y conforme por haber logrado salir de la inmunda vida que estaba destinada a vivir. Pero el hecho de que la prota haya muerto, no quiere decir que su historia haya terminado. Pues 500 años después la prota renació, pero ahora no fue abandonada, todo lo contrario. En esta ocasión la prota renació como la hija consentida de un duque. En esta nueva vida sus padres sí la quieren, de hecho le pusieron el nombre de Helena y bueno, como la prota renació manteniendo los recuerdos de su vida pasada intactos, el hecho de tenerlo todo desde pequeña como que le aburre un poco. Y es que sí, cuando vienes de una vida donde hasta para comer tenías que batallar, el hecho de que todo te lo den en cierto punto te va a terminar resultando extremadamente sencillo. De hecho, como la prota conservó los conocimientos de su vida pasada, pudo destacar en todo lo que hacía a pesar de su corta edad, incluso la condenada montaba a caballo y leía al mismo tiempo. Obviamente que una minita de 4 años haga esto es alucinante, por eso la prota se convirtió rápidamente en el orgullo de su familia. El detalle es que esto a ella le valía verga, de hecho la waifu le confesó a sus padres que esa vida que tenía no le gustaba, ya que le faltaba motivación y emoción. Claramente cuando los padres de la prota escucharon esto se sintieron re mal, pues ellos se están esforzando en ser buenos padres, solo que la prota viene de una vida donde no tuvo padres, de allí que el hecho de tenerlos a ellos en cierto punto le estorba. Pero claro, los padres de la prota no tienen la culpa de que su hija sea la reencarnación de una mujer abandonada, de allí que ellos le expresaron a la pibita que si hay algo que ellos puedan hacer para complacerla que les avise. Obviamente la prota sabe que sus padres están haciendo las cosas bien, la del problema es ella que se acostumbró a algo que no debía acostumbrarse, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los seres humanos somos así. Sin embargo, como la prota sabe que sus padres son buenos, decidió dejar de ser ella tan pesimista para no preocuparlos. De esa forma sus padres se tranquilizaron un poco, pero la prota sabe que ellos igual seguirán preocupados por su actitud. Y lo peor del caso es que ella no se comporta de la forma en que lo está haciendo por maldad ni nada parecido, ella simplemente se está dejando llevar por sus sentimientos y emociones actuales, las cuales la hacen sentir aburrida considerando todo lo que tuvo que vivir en su vida anterior. Cuestión que sintiéndose frustrada por sus emociones, la prota se tumbó en el suelo sin entender por qué carajos tuvo que renacer en una vida tan distinta a la anterior. Sin embargo, ya habiendo renacido tiene que vivirla, ni modo que pretenda matarse a sí misma. Así es como tiempo después, mientras la prota seguía sin encontrarle sentido a su renacimiento, se topó con su hermanito de 13 años, cuyo nombre es Leonard, y quien le dijo a la prota que le ayudará con eso de encontrarle sentido a su vida. Pero claro, a la prota le resultaba re tierno que su hermanito de 13 años, que es tan solo un crío, hable de ayudarla a encontrarle sentido a su vida, que aunque ella también luzca como niña, la verdad es que hay que sumarle los 34 años de experiencia que trae de su vida pasada. En cualquier caso, frente a las palabras de su hermanito, la prota cayó en cuenta que quizá, la razón de su renacimiento, tenga que ver con el hecho de que ella tiene que ayudar a su hermano a desarrollarse como personaje. Pues resulta que el pibito está esforzándose por convertirse en un gran espadachín, y quién mejor que la prota para enseñarle técnicas avanzadas de esgrima. Sin embargo, la prota no puede llegar y decirle a su hermano que le enseñará esgrima así no más, pues si hiciera eso su hermano no entendería cómo es que la prota es capaz de ser tan buena con la espada a la primera. De allí que la waifu tuvo que hacerse la boluda, y pedirle a su hermano que por favor le permita asistir a una de sus clases de esgrima, para ver cómo es que practica. Que cuando Leonard escuchó esto se quedó pensando un rato con cara de pendejo, pero ya luego le dijo a su hermana que sí, que él estaría encantado de que ella lo acompañe a una de sus clases. Así es como al rato los vemos a ambos llegando al segundo piso del palacio, donde se supone que Leonard toma sus clases de esgrima.
que como el maestro de Leonard todavía no llegaba, el pibito le propuso a su hermana que tuvieran un pequeño encuentro amistoso. Pero la prota le dijo a su hermano que prefería no practicar, principalmente por dos motivos. El primero es porque si ambos se enfrentan, ella le daría una paliza, y el segundo es porque el verdadero motivo de la prota al querer ver la práctica de su hermano, es el de desenmascarar al tutor de esgrima, ya que la prota está convencida de que el tipo que dice ser maestro, en realidad no sabe un sorete. Cuestión que en eso, aparece precisamente el maestro de esgrima de Leonard, presentándose bajo el nombre de Victor. Que cuando la prota lo vio puso de inmediato una cara de decepción imposible de disimular, de hecho la misma prota estaba consciente de que su expresión no era la adecuada, de allí que decidió mantener la compostura, no explotar a juzgar a Victor por su apariencia de pelotudo, así que por eso la vemos presentándose educadamente con Victor, a quien le expresó que está allí para presenciar la clase del día. Que ante esto, Victor le dijo a la prota que si ella está interesada en el manejo de la espada, él la puede enseñar, pero eso sí, Victor le advirtió a la prota que el manejo de la espada es peligroso, y que es una actividad que difícilmente pueda dominar una mujer. Pero claro, la prota no pensaba quedarse callada frente a lo dicho por Victor, ella de inmediato le replicó diciendo que hace 500 años, existió una emperatriz llamada Dante, la cual además de ser mujer, también fue conocida como la mejor espadachín del continente. El detalle es que al escuchar esto Victor estalló en una carcajada, ya que él es de los que cree que Dante no era mujer, y que eso lo dicen las feministas para sentirse empoderadas. Naturalmente a la prota no le gustó que se cuestionara el legado de su vida pasada, por eso comenzó a sentir unas ganas industriales por caerle a piñas a Victor. Sin embargo, antes de que la prota hiciera algo contra el maestro Bokassa, Leonard decidió intervenir en defensa de su hermana, expresando que debería de respetarla y no subestimarla por el simple hecho de ser mujer. Que la verdad al maestro Victor no le gustó que su alumno lo haya confrontado de esa manera, por eso el muy becerrín lo retó a un duelo para determinar quién tiene la razón. Que a ver, es lógico que Victor, como maestro y profesional de la espada, parta con ventaja sobre el pibito Leonard, quien apenas está comenzando a aprender todo lo relacionado con la esgrima. Es lógico pensar que el vencedor del combate será Victor, de allí que lo que en realidad busca Victor es humillar a Leonard por haberle llevado la contraria. Y claro, esto hizo que la prota le cogiera mucho más rencor a Victor, por eso la vemos al fondo emanando una importante cantidad de ira que se representa mediante una flama azul, al mismo tiempo en que la waifu se puso a pensar la forma en que aleccionará a Victor por basado. Pero bueno, mientras la prota pensaba en una forma de poner al maestro Victor en su lugar, este ya se había encargado de hacer lo que se esperaba, derrotar fácilmente a Leonard. Y gente, una cosa es que Victor venza, como es lógico, a su alumno, pero otra cosa es que el basado comience a burlarse mientras el pibito está arrodillado producto de su ataque. Naturalmente Leonard se sentía incómodo frente a la humillación que le estaba haciendo pasar su maestro de esgrima. A lo cual la prota continuaba observando con gran desprecio, pues además de que le resulte repugnante el hecho de que Victor se luzca por derrotar a su hermanito, ella al analizar las posturas del maestro, pudo darse cuenta que su manejo de la espada es pésimo. Pues como la prota sabe mucho sobre ese tema, detectó de inmediato que Victor posee muchas fallas. De hecho la waifu está convencida de que si Victor llegara a participar en una guerra moriría de inmediato. Así es como en una de esas, la prota decidió hacerle señas a su hermano para que se acerque a ella, que habiéndolo hecho, la waifu le preguntó a su hermano si él confía en ella. A esto Leonard dijo que sí, que obviamente él confía en su hermanita, y bueno, ya teniendo el voto de confianza la prota decidió darle a Leonard algunos consejos para que utilice en el siguiente round contra Victor. Que uno de los consejos consistía en darle a entender a Leonard que para poder anticipar los movimientos de Victor, no debe mirarlo a la cara, y mucho menos su espada, para anticipar sus movimientos lo que debe hacer es mirarlo a los pies. Pues según ella lo estuvo analizando, habrá un momento en el que Victor gire su pie izquierdo de manera excesiva, en cuyo caso Leonard tendrá una apertura en la guardia del maestro para atacarlo en su flaco derecho. Y claro, cuando Leonard escuchó a su hermana hablando con tal propiedad sobre el tema se asombró, pero bueno, la prota no tenía tiempo para explicarle a Leonard el motivo por el cual ella domina la jerga del esgrima, en su lugar le preguntó si había entendido lo que le dijo y si podía hacerlo. Que aunque Leonard todavía seguía un poco asombrado, al final sonrió y le dijo a su hermana que sí entendió y que confiará en su consejo. Cuestión que entre tanto vemos a Victor reconfiado,
expresando que ha llegado el momento de continuar dándole una paliza a Leonard. Por eso vemos a Leonard dando un paso al frente y cuadrándose para el siguiente round de práctica, que cuando Victor vio la nueva postura de Leonard lo elogió con cierta burla, aludiendo a que el hecho de haber escuchado las palabras de aliento de su hermana lo hicieron motivarse. Pero claro, la prota al fondo del escenario sonreía ya que ella sabe que sus palabras no fueron simplemente para motivar a su hermano, ella en realidad le confió una estrategia para que Leonard pueda poner al bocaza de Victor en su lugar. En cualquier caso el combate inició, Victor fue el primero en atacar y el pibito Leonard fue anulando a su ritmo todos los intentos de estocada realizados por parte de su maestro. Que al ver esto Victor elogió a Leonard ya que es la primera vez que aguanta tanto, sin embargo el Victor se iba a disponer a realizar su estocada final, solo que justo en eso Leonard se percató de que este movió el pie izquierdo como su hermana le había dicho, con lo cual, el pibito supo de inmediato que era su oportunidad de atacar. Pues la guardia de Victor había quedado totalmente descubierta, así es como al ver esto, Leonard no lo pensó dos veces y fue directo a aplicar el consejo de su hermano, en relación a atacar su flanco derecho con su espada. Claramente la prota se emocionó al ver que su hermano finalmente sí decidió confiar en su consejo, y por su parte Leonard logró hacer que el bocaza de Victor chillara luego de haber recibido un tremendo palazo en su costilla derecha. O sea, Leonard no lo podía creer, pero era cierto. Él finalmente había logrado vencer al fanfarrón de su maestro, y claro, la prota de inmediato aprovechó la ocasión para felicitar a su hermano por la victoria, a lo cual Victor rezongó como el propio llorón, expresando que Leonard hizo trampa con su estocada. Pero claro, frente a los absurdos alaridos justificantes, la prota le dijo a Victor que no sea chillón y que admita su derrota como un hombre, o sea que al menos tenga la dignidad de aceptar que perdió, no como Sabi que siempre da excusas. Sin embargo, eso de que una niña y además mujer le dijera eso, hizo que Victor se reofendiera al punto de gritarle a la prota invitándola a irse de ese lugar, aludiendo que el esgrima no es un oficio para las mujeres, o sea básicamente Victor está queriendo mandar a la prota a que haga comida, a que lave y a que planche. Pero claro, ya la prota se está cansando de soportar los abusos verbales de Victor, por eso le pidió a su hermano la espada prestada, con la cual apuntó la cabeza de Victor, retándolo a que ella y él tengan un duelo para demostrarle lo que se siente ser vencido por una niña. Y bueno, ahí el Victor se agrandó de inmediato ya que él cree que podrá tener una victoria fácil al enfrentarse a una niña de 10 años, por eso vemos que se puso de pie al instante e inició con su primer ataque. Que frente a dicho ataque lo que hizo la prota fue poner cara de fachera, expresándole a su hermano que observe cómo ella lo bloqueará. Naturalmente Leonard se quedó espabilado frente al hecho de que su hermana se crea tan rota como para hablar de lo que hará estando en pleno combate. Pero sí, la prota en efecto cumplió con el bloqueo que dijo que haría, lo cual causó que el mismo Victor quedara estupefacto frente al tremendo bloqueo que le mandaron. Pues la prota realizó ese bloqueo de manera que Victor quedara en una posición vulnerable de cara al contraataque, por eso la prota no esperó mucho antes de en efecto realizar su contraataque, logrando en ese momento impactar la zona abdominal de Victor, con lo cual este se dobló como el propio zancudo. Y ya teniéndolo en esa posición, la prota le dio una patada en los huevos con la cual lo dejó anclado en el suelo, lamentándose de los dolores que siente. Claramente esto hizo que la prota se agrandara, le dijera a Victor que es muy débil, y que ella esperaba que el combate fuera mucho más entretenido, y sí, la cara de Victor lo dice todo, o sea él no logra entender cómo una niña de 10 años le dio esa tremenda paliza. Y eso es algo que Victor no entenderá ya que nunca sabrá que la prota es la reencarnación de Dante, y que ella, desde su vida pasada, juró que no dejaría que nadie se meta con ella sin salir ileso. Por eso la vemos en su momento más fachero de la serie, diciéndole a Victor que mejor se dedique a hacer aquello que él la mandó a hacer hace rato, o sea cocinar, lavar y planchar, ya que como espadachín da vergüenza. Seguido a esto la prota lanzó su espada al cielo, al mismo tiempo en que le comunicó a Victor que será despedido de la mansión, ya que es un estafador que dice saber esgrima y en realidad no sabe un sorete. Tras esto la espada impactó la cabeza de Victor, haciendo que el llorón vuelva a lamentarse, pero claro, frente a lo ocurrido Leonard se quedó con cara de no entender nada, pues si despiden a Victor, él se quedará sin maestro de esgrima. Sin embargo, la prota le dijo que no se preocupe por eso, ya que ella será quien le enseñe esgrima a partir de ese momento. Y bueno, ahí también la prota terminó de entender que el motivo por el cual reencarnó en esa nueva vida, es precisamente para ser la maestra de espada de su hermano Leonard.
Así es como tiempo después la prota fue a donde sus padres, para comunicarles que ya sabe qué es lo que quiere hacer para dejar de sentirse aburrida, y eso que quiere hacer es enseñarle a su hermano el manejo de la espada. Claramente los padres de la prota no se tomaron eso como una buena noticia, o sea, escuchar que su hija de 10 años quiere enseñar a su hijo de 13 con el manejo de la espada no tiene sentido, por eso la prota terminó siendo castigada por una semana debido a su loca idea. Ahora bien, habiendo transcurrido esa semana, la prota encontraba en la biblioteca con su padre, quien le expresó que estuvo investigando lo que ella le dijo en relación a la esgrima, y en efecto pudo determinar que el maestro Victor era un estafador, o sea, él confió en Victor para que le enseñara esgrima a Leonard, porque Victor forma parte de una importante academia de esgrima. Sin embargo, al contactar con los encargados de la academia, estos le dijeron que Victor debía varias materias y que básicamente hacía trampa en los exámenes para aprobar y buscar chamba. Y claro, frente a esto la prota aprovechó para volver a insistir en el tema de que ella quiere ser la nueva maestra de espada de su hermano Leonard. Sin embargo, su padre le dijo que por más que ella sea una niña extremadamente inteligente, hay algo que a él no le termina de encajar con su pedido. Y antes de que su padre lo dijera, fue la misma prota quien expresó que entiende que su padre desconfía en darle a alguien que nunca ha empuñado una espada, la responsabilidad de ser el maestro de otra persona, y sí, el padre de la prota le confesó a su hija que precisamente eso es lo que a él le hace negarle lo que le está pidiendo. Sin embargo, el padre de la prota dijo que le tenía una propuesta, y es que dentro de una semana vendrá a la mansión un invitado que tiene la misma edad que Leonard, y si ella puede enseñarle lo suficiente a su hermano en una semana como para que venza a ese invitado, él considerará la posibilidad de darle a la waifu la potestad de ser la maestra de Leonard. Y bueno, frente a esto la prota estuvo de acuerdo. El detalle es que su padre no había terminado de decir todo lo que tenía que decir, pues en una de esas dijo que además de hacer que Leonard venza al invitado, el padre de la prota quiere que Leonard también venza al príncipe César en un combate, siendo que si lo logra, él estará convencido de que su hija es lo suficientemente capaz de ser la maestra de esgrima de Leonard. Pero claro, frente a esto la prota reaccionó con gran sorpresa, ya que eso de que su hermanito pueda vencer al príncipe César luce re complicado, sobre todo considerando que el fulano príncipe ha estado recibiendo entrenamiento desde muy niño, y dicho entrenamiento no se lo ha estado ofreciendo un pirata como Victor, al príncipe César sí le han estado enseñando personas que saben en realidad. Con lo cual, comparar al príncipe César con Leonard luce re disparejo. En cualquier caso pasó el tiempo, y vemos al príncipe llegando al palacio donde vive la prota. Allí Leonard le hizo un comentario a la prota sobre que los descendientes de la familia del príncipe tienen todos los ojos rojos, siendo que con esto, la prota se puso a recordar el momento en el que en su anterior vida ella cedió el trono a su sucesor, dicho sucesor también tenía los ojos rojos. De allí que la waifu supo que el príncipe César era descendiente de aquella persona que tomó el trono después de ella, el cual además era su amigo. Que regresando al presente vemos que tanto Leonard como la prota saludaron solemnemente al príncipe, siendo que cuando la prota vio más de cerca al ojos rojos, se dio cuenta que este tiene un tremendo parecido a Erez, que era su amigo el que la sucedió en trono, por lo que concluyó que en efecto el príncipe César es descendiente de aquella familia. En cualquier caso el príncipe César despreció el saludo de la prota, diciéndole que ya era suficiente saludo. Con esto la prota entendió que el príncipe César heredó la arrogancia de su amigo Erez, de allí que decidió tratarlo como ella trataba a Erez, de manera directa y sin formalismo. Esto hizo que el príncipe César se sorprendiera frente a la actitud de la prota, quien por su parte estiró su mano de manera informal para saludarlo como ella solía saludar a Erez en su otra vida. Que frente a la escena todo el mundo reaccionó indignado por el hecho de que la prota trate de esa forma al príncipe. De hecho el mismo príncipe puso cara de que la prota le estaba faltando el respeto, pero a ver, para la prota ella es superior a él, ya que ella fue quien le otorgó a su familia la posibilidad de ser gobernantes en vista de que ella no tenía herederos de sangre. Que para disimular la tensa situación, el mayordomo del príncipe hizo que éste estrechara la mano de la prota, expresando que ambos deben de llevarse bien y ser cercanos por el bien del reino. Que si bien el príncipe miró con cara de desprecio a su mayordomo por el hecho de haber llorado, al final decidió hacer caso a su sugerencia, por eso le expresó a la prota que hará lo posible por llevarse bien con ella durante el tiempo que permanezca en su casa. Y bueno, frente a esto la prota se le quedó mirando al príncipe con cara de que ella pensaba que él sería más arrogante, pero no, al parecer el príncipe tiene una actitud menos hostil de la que tenía su amigo Erez en la otra vida. Pero bueno,
Eso de que no era hostil es solo una conclusión apresurada, pues al estrechar sus manos, el príncipe César buscó presionarla de la prota para causarle dolor. El detalle es que la prota no pensaba dejarse intimidar, por eso ella también apretó la mano del príncipe con fuerza, haciendo que éste chillara como niña producto del dolor que estaba sintiendo. Que cuando el mayordomo le preguntó qué le pasa, el príncipe César dijo que nada, pues su orgullo no le permite admitir que gritó debido a que le dolió el apretón de manos que le dio la prota. Tras esto el príncipe dijo que había llegado el momento de irse, a lo cual la prota le hizo saber que espera con ansia su próxima visita en el verano, donde está previsto el combate, y bueno, el príncipe César dijo que él también está deseando volver, ya que buscará vengarse por el apretón que le acaba de dar. Pero claro, luego de que el príncipe se fue, la madre de la prota comenzó a corregirla sobre que no debe ser tan brusca con el príncipe, pues por más que tengan casi la misma edad, ella debe respetar la jerarquía, y eso pasa por no apretarle la mano tan fuerte como lo hizo. Pues resulta que además de ser el príncipe, César también acaba de perder a su madre, de allí que con más razón hay que tenerle paciencia al príncipe. Y claro, ya sabiendo esto la prota puso cara de entender la situación, pero es que a ella no le pareció incorrecta su actitud. Ella, con base en el conocimiento que tiene sobre las personas de ojos rojos, creyó que su actitud estaba acorde con los valores de los ojos rojos. Sin embargo, como a los adultos les pareció lo contrario, la prota se comprometió a ser más respetuosa para la próxima ocasión. Que frente a la respuesta de la prota, la madre lloró un poco de orgullo, expresando que su hija es muy inteligente al comprender el dolor ajeno. Seguido a esto el manga nos cuenta un poco sobre la muerte de la madre del príncipe, pues la señora falleció de manera inesperada, siendo que como el príncipe estaba muy triste y extrañando a su madre, el emperador decidió enviarlo de viaje a la casa del duque, que es el padre de la prota, para ver si así despeja un poco la mente su hijo el príncipe y logra mejorar de su estado depresivo. Que al entender esto la prota comenzó a sentirse mal por el príncipe, ya que aunque ella en su vida pasada tuvo que crecer sin padre cerca, el hecho de que el príncipe haya tenido que vivir la muerte de su progenitora es algo duro. Sin embargo, ahí al poco rato la prota comenzó a rezongar, ya que en parte, su actitud de hace rato se fundamentó en el hecho de que el príncipe se estaba comportando de manera muy arrogante. De allí que por más que sea príncipe, y más allá de que su madre haya muerto recientemente, la prota piensa que el príncipe debería de respetar más si quiere comenzar a ser respetado. Que ahí, mientras la prota hacía berrinche sola, apareció justamente el príncipe César, a quien la prota aprovechó para preguntarle si él es arrogante siempre o es solo cosa de ese momento actual que está viviendo. A esto el príncipe respondió que él siempre suele ser arrogante, pero no solo él, ella también se comportó de forma muy arrogante, con lo cual, estarían a mano. Que ante esto la prota reaccionó de forma sarcástica, diciéndole que ella seguirá siendo así de arrogante esté donde esté. Y claro, cuando el príncipe escuchó esto le reclamó a la prota, basándose en que a ella no le luce ser arrogante, ya que ella no posee el mismo estatus que él. De hecho le recordó a la prota que hace rato su madre la acaba de regañar por comportarse de la forma en que lo hizo, de allí que el hecho de que reafirme que continuará desplegando ese tipo de conductas, no es lo correcto. Sin embargo, la prota que nació el día que nacen las facheras, le dijo al príncipe que no se quiera pasar de lanza sacándole la carta del estatus, ya que él, al estar en la casa del duque, no sería la persona con mayor estatus, allí la persona de más estatus pasaría a ser su padre, con lo cual, ella como hija del duque, estaría a su nivel considerando su condición de anfitriona. Y bueno, al ver que la prota se supo defender, el príncipe no tuvo más opción que aceptar su condición, y pasar ahora a interpretar el papel de víctima, por eso lo vemos poniendo cara de almeja, pretendiendo que la prota se compadezca suyo y comience a tratarlo con mayor ligereza. Obviamente la prota miró al príncipe con cara de que no le cree un sorete, pues el condenado hace un segundo estaba en su modo más arrogante, y así como si nada pasó a verse como una oveja inofensiva. Sin embargo, resulta que el príncipe en realidad se encontraba afectado por la situación, por eso comenzó a decir un montón de cosas despreciándose a sí mismo, al punto en que llegó un momento en el cual optó por abandonar la conversación con la prota, dejándose ver notablemente afectado. Y claro, ahora la prota comenzó a sentirse culpable, comenzó a pensar que no debió haber sido tan dura con el príncipe aun cuando éste se había puesto humilde, pero bueno, ya lo hecho está, de allí que la prota no podía hacer otra cosa que mirar el pasillo y aceptar que lo que hizo estuvo mal. Así es como tiempo después, vemos a la prota practicando con su hermano,
y allí Leonard le preguntó a la waifu si finalmente había logrado reconciliarse con el príncipe César, pero claro, la prota trató de no hablar específicamente sobre el tema, añadiendo que simplemente ella y César no son los mejores amigos en ese momento. Y bueno, como Leonard es inteligente, supo al instante que la prota no se había reconciliado con César, por eso le pidió que por favor intente hacerlo, ya que él sabe lo complicado que es hacer amigos en territorio ajeno, con lo cual, poniéndose en el lugar de César, Leonard entiende que el príncipe debe de estar sintiéndose solo. Que cuando la prota escuchó este punto de vista de su hermano, confirmó que el pibe es re buena onda al preocuparse por los sentimientos del príncipe, pero bueno, más allá de eso la prota le hizo entender a su hermano que están en horario de prácticas, de allí que en lugar de preocuparse por el príncipe, lo que debe hacer Leonard es preocuparse por seguir entrenando. Y sí, al escuchar esto Leonard de inmediato se puso a entrenar, siendo que como la prota notó que su hermano está re obediente, decidió darle la buena noticia de que al terminar las prácticas, irá directamente a hacer las paces con el príncipe. Por eso al rato vemos a la waifu entrando al lugar donde se está quedando César entrenando. Naturalmente tanto César como el maestro de este se quedaron asombrados de ver a la prota llegar, pero para calmarlos, la prota les dijo que iba en son de paz, que ella simplemente quería verlos entrenar. Ante esto el maestro del príncipe le preguntó a César si está de acuerdo con entrenar en presencia de la prota, y bueno, ahí el príncipe dijo que a él en realidad le vale verga, por eso la prota pudo quedarse a observar el entrenamiento. En principio la prota no tenía las expectativas muy altas con relación al nivel que pudiera mostrar el príncipe durante la práctica, sin embargo, cuando lo vio en acción, su reacción fue de gran sorpresa, ya que pudo darse cuenta que el príncipe tiene grandes habilidades con la espada. De hecho la waifu llegó a comparar las habilidades del príncipe César con las suyas. Y claro, haber presenciado personalmente las habilidades de César la hizo que independientemente de que tenga a Leonard realizando trabajo intensivo, este será incapaz de derrotar al príncipe en un combate. Pero para saber el desenlace de este combate, así como el que la prota ha de tener con el príncipe, es necesario obtener 8000 likes y 300 comentarios en este vídeo, de esa forma podré traer una segunda parte del resumen. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, cero spam, feliz Navidad y Dios los bendiga.